Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Estadística y Actuaría de este semestre. Vamos a tener 4 sesiones, entonces están totalmente invitados siempre a venir los jueves a las 11, ya les estaremos avisando. Y el día de hoy agradezco que el doctor Roberto Bárcenas haya aceptado la invitación para presentar este trabajo, en donde va a ser una aplicación con un conjunto de datos. Parece novedoso porque son de señales de voz para el seguimiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, muchas gracias al doctor. Antes que nada, el doctor Roberto es actualmente investigador en Banco de México, es egresado de actuaría aquí de la facultad, tiene maestría, tiene doctorado por el CIMAT, ha realizado estancias de investigación en universidades en el extranjero como Colombia y también tiene varias becas de postdoctorado. Entonces, muchísimas gracias, Roberto, y te dejo. Ok, bueno, al contrario, muchísimas gracias. Buen día a todos. Y al contrario, un gusto, ¿no? Estar aquí con ustedes y también, bueno, haber aceptado la invitación de Gonzalo, de Jaime. Y pues bueno, les voy a platicar de este trabajo, que es de lo último que hice y también pues se van a preguntar, o sea, ¿qué está haciendo ahorita? Me platicas de Parkinson y luego andas en Banco de México. Al final ya si quieren platicamos de cuestiones de los rumbos y hacia dónde te pueden llevar estas carreras tan bondadosas que puede ser matemáticas, matemáticas aplicadas, actuaría y algo ya reciente que son ciencia de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, al contrario, un gusto y qué bueno que se animaron a venir acá. Entonces, a ver, este ya estaba funcionando. A ver, déjenme ver. ¿Sí se va acá? Ok, entonces este es el outline de la charla. Entonces vamos a platicar un poquito de esta enfermedad, de la enfermedad del Parkinson, y ya después les platicaría algunos antecedentes, referencias, trabajos que se han hecho y la metodología. ¿Cuál fue la idea que introdujimos? ¿Cómo los abordamos en particular? ¿Cuál era la finalidad? Y al final poner alguna serie de conclusiones y también ir un poquito más allá en cuestiones de implicaciones y los retos que tienen que ver con datos que provienen de cuestiones y aplicaciones médicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que veríamos. Ahí me para atrás. Ok, entonces de la enfermedad del Parkinson. La enfermedad de Parkinson, o sea, y de hecho en general las enfermedades neurodegenerativas ya son un padecimiento que está ocurriendo, digamos, con mayor prevalencia en el mundo. En particular, lo que sucede con el Parkinson es que en cuestiones de nuestro funcionamiento cerebral, hay una serie de sustancias químicas que actúan pues para que las neuronas hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahora estuvo curioso porque yo en cuanto ya estuve investigando cuestiones, yo me dedico a la parte de estadística, me iba a meter a la parte de redes neuronales y entonces pues igual yo dije, pues bueno, vamos a ver qué tiene que ver lo de redes neuronales realmente en cuestión de funcionamiento del cerebro. Entonces yo estaba investigando cuestiones cerebrales, etcétera, y entonces el trabajo que les voy a presentar ahorita es también en conjunto con las doctoras Ruth Fuentes y Lisbeth Naranjo. Entonces, nos proponen ellas la parte del trabajo de estudiar enfermedad de Parkinson y pues como que se hace esta liga entre la cuestión de funcionamiento cerebral y un padecimiento que afecta precisamente el cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que se les presento en esta imagen es una resonancia magnética en la observación de cómo se ve el cerebro en condiciones normales cuando la dopamina se distribuye como se tiene que distribuir, ¿no? Que en este caso piensen en la dopamina como esta sustancia que, pues bueno, se distribuye en el cerebro y permite que las neuronas hagan esto que conocemos como sinapsis. Y entonces lo que pasa es que entonces conforme se empieza a deteriorar el cerebro, hay unas neuronas que se encargan de absorber o tomar la dopamina en algunas funciones del cuerpo humano, principalmente las motrices, y entonces así es como se empieza a ver el deterioro conforme empieza a avanzar este padecimiento del Parkinson, ¿no? Ahora, en cuestiones de impacto y en cuestiones de cómo afecta al cuerpo humano, pues si se dan cuenta, nosotros ya lo que sucede lo vemos ya en cuestiones y lo asociamos con este movimiento involuntario, ¿no? Como este temblor, ¿no? Constante. Pero lo que sucede es que estos ya son como manifestaciones ya tardías.
lo que ocurre es que esto pues, se puede manifestar de muchas otras formas desde antes, muchos años antes de que te lleguen a diagnosticar. Entonces, aquí es donde les digo que pongo una serie de retos, es cómo anticipas y cómo puedes ver o cómo puedes detectar que una persona puede ser susceptible a tener Parkinson desde mucho antes que se manifieste esto, ¿no? Porque esto pues ya es demasiado tarde, ¿ok? Y ahorita hablamos también la parte de los tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poquito motivando. Y aquí pues viene la descripción de la enfermedad del Parkinson, ¿no? Afecta movimiento corporal y también afecta otras cuestiones también de nuestro cuerpo. Generalmente se asocia a temblor, rigidez muscular. También aquí le viene la parte de esa rigidez que pues ya no me puedo mover estando en ciertas posiciones. También lo que sucede es que hay como que este encorvamiento y también en el caso de personas que lo tienen, pues ya se mueven con mayor lentitud. Hay una parte de inestabilidad postural y la cuestión del caminar. Ahora, una de las cuestiones importantes es que dentro de nuestras funciones motrices, hay una muy importante que es la parte del habla y también pues parte pues como comemos, ¿no? Si a través de ciertos movimientos que efectuamos con la boca. Entonces, de esta última idea, en cuestiones de alteraciones vocales, hay una serie de teorías y una serie de estudios que van en dos líneas. Una es utilizar cuestiones del habla o del movimiento, digamos, de esta parte de la boca y otra parte de lo que emana de la voz, de tal manera que se vean en dos tareas. Una es la parte de la prescripción, es decir, si tienes o no la enfermedad, el diagnóstico, y la otra es, bueno, ya tengo la enfermedad, entonces, ¿cómo le puedo dar un seguimiento a la enfermedad? ¿Y qué me dice la voz acerca de si la enfermedad va progresando o no va progresando? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se trata de estudiar. Ahora, hay una serie de artículos, hay muchas investigaciones, o sea, incluso desde todavía, ¿qué será? El siglo pasado, era de interés, sobre todo pues desde que surgen estas cuestiones y estas alteraciones en el cerebro, pues ahí surge mucha teoría. Ahora recién, por eso les digo que tiene más o menos como 15 años, en un trabajo inicial que es estos trabajos de estos autores que se llaman Sanas y otros, que por ejemplo están aquí más o menos del 2009, es donde se empieza a estudiar ya digamos formalmente la parte de asociar la cuestión de Parkinson con hacer una serie de modelación estadística. Y de ahí, pues surgen otros trabajos, por ejemplo, ese de Lidl de 2009, hay una tesis doctoral de este cuate que se llama Sanas y otros. Hay una serie de trabajos que empiezan a surgir desde esos años y pues empiezan a investigar diferentes cosas. Ahora, de la que yo les voy a presentar ahorita es una que tiene que ver con el análisis de registros de voz. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se pretende hacer es considerar un grupo de personas, un conjunto de pacientes, de tal manera que ellos puedan, de manera no invasiva, ellos puedan dar ciertos vocablos, ¿no? Lo que hacen es, se van a cierto lugar donde se va a hacer el estudio, dan ciertos vocablos, se les pide que repitan ciertas palabras y se empieza a registrar eso como una señal, ¿no? Entonces la voz es una señal, yo la registro. Ahora lo que sucede es que no nada más se les toma una sola vez, sino lo que se hace es se toman lo que le llaman réplicas o repeticiones de esos vocablos. Entonces, de una sola persona tengo varias repeticiones. Esa es como que la característica, al menos en este tipo de estudios. ¿Y qué es lo que sucede? Piensen en una persona que ya tiene la enfermedad. Lo que menos quieres, sobre todo cuando ya estás diagnosticado, es estar yendo cada vez que te digan, ¿sabes qué? Pues vente aquí al hospital, se te va a revisar, etcétera. Eso produce un cansancio. Además del malestar que ya tienes por la cuestión de la enfermedad, pues imagínate que te vayas, te revisen, etcétera. Eso es muy desgastante. Entonces, de lo que van este tipo de enfoques es, yo tengo la forma de, si se dan cuenta, ya lo puedo hacer en un dispositivo móvil. Yo lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Pues di ciertos vocablos, di ciertas palabras, pásame esa información. Ahora, una vez de que ya se tenga esa información, pues viene el tratamiento y viene todo lo que acompaña algunas tareas que pueden ser, yo lo que les dije, el diagnóstico o el seguimiento. Hay trabajos muy importantes que son realizados por la doctora Lisbeth y Ruth, que son estos que les pongo aquí, al menos estos tres, son del 16, del 2017 y 2019. Y para que los vayan asociando con cursos que pueden llevar, por ejemplo, el número 1, que dice que es un modelo de variables latente,
vía un Gibbs sampling. Entonces ahí lo que ustedes van a considerar son una serie de modelos en donde hay, por ejemplo, una componente que no observas y entonces yo introduzco una variable o piensen que es una matriz que yo introduzco, piensen en análisis multivariado y entonces yo empiezo a estimar eso que no puedo observar. Ahora, ¿cómo lo estimo? Con esto que le llaman el muestreo de Gibbs y eso pues seguramente si les interesa pues seguramente lo van a hacer en algún curso de inferencia bayesiana, por ejemplo. Ahora, el segundo es, el número 2 es una clasificación en 2 etapas donde aparece lo mismo. Es una idea de inferencia bayesiana. ¿Qué es lo que hace inferencia bayesiana? Tomar conocimiento previo y actualizar, ¿no? Y eso pues ahorita si quieren ya les voy platicando un poquito más. Hay otro que es de una modelación en donde aquí en el trabajo 3 lo que se tiene es este tipo de situaciones en donde en un solo paciente tengo varias observaciones, o sea, digamos, varias replicaciones del instrumento de medición. Y entonces lo que sucede es que aparecen estas situaciones como pueden ser, por ejemplo, correlación. Y estas correlaciones, pues no necesariamente pues, me permiten hacer modelación clásica. Y entonces, pues tenemos que introducir esto que le pusieron aquí marco oculto. El que les voy a presentar yo ya en resumen es este trabajo que hicimos que es un estudio de mezclas de kernel utilizando un conjunto de datos en particular que es digamos, el que tiene mayor extensión en términos de tamaño y es un estudio que se hizo o que se les hizo a un conjunto de pacientes durante 6 meses. Recuerden que estos a veces son estudios que se tienen que hacer pues a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se hizo y ahorita les explico qué se midió. Entonces, en la etapa o en el punto en donde ya se fue una persona diagnosticada de Parkinson, ya supongamos que ya se le hicieron, sobre todo pensando en que una de las dificultades también que tiene esta enfermedad es que no hay una prueba única que te diga, sabes que tienes Parkinson, como en algunas otras situaciones. Lo que pasa en estos casos es que generalmente el diagnóstico es, pues tienes que ir al neurólogo, etcétera, y al final, a través de ciertas cuestiones clínicas, se te evalúa y te dice, ¿sabes qué? Si tienes Parkinson. Ahora, ya que tienes Parkinson, lo que se quiere hacer es dar un seguimiento a las personas en cuanto a la evolución de la enfermedad. ¿Qué tanto está avanzando rápidamente o más lenta? ¿Ok? Y entonces lo que se quiere hacer es considerar estas cuestiones que pueden ser a través de las cuestiones de la voz, de señales de la voz, que te digan si una persona con cierto perfil, su enfermedad va más rápido o va más lento o se mantiene igual, o también consideres partes en donde tal vez está llevando una serie de terapias, si estas pueden llegar a favorecer, o la cuestión de la medicación. ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Entonces, lo que se considera entonces es para nosotros cuantificar en qué medida está avanzando la enfermedad, utilizamos, en el caso del Parkinson, una medida que se llama UPDRS, ¿no? Que es la Unified Parkinson Disease Rating Scale. O sea, es una escala que te va a indicar qué tanto está avanzando la enfermedad en un paciente, que está descrita de esta manera. Ahora, esa medida pues no es inmediata, ¿no? No es que así llega el paciente y te digo, tu UPDRS es tanto. No, tiene una serie de etapas que son, por ejemplo, una parte que es la clínica, que es la que evalúa el médico, generalmente es un neurólogo, y también una parte que son un cuestionario. Entonces al paciente se le da un cuestionario, empieza a ser el llenado, se esperaría que fuera lo más objetivo posible para al final hacer, digamos, una aportación de cada una de esas medidas y al final dices, ¿sabes qué? Tu UPDRS es de tanto, ¿ok? Eso es lo que sucede con esta medida. Y aquí al final en este último parrafito lo que dice es que, pues bueno, te mide 2 cosas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? O diferentes aspectos. La parte mental, la parte motriz y la parte de algunas cosas que te inhabilitan, ¿no? Para seguir moviéndote. Ahora, lo que nosotros entonces vamos a considerar es un conjunto de observaciones de registros de la voz y lo que se hace en este caso es no tomamos la señal como tal. Y generalmente lo que a ustedes igual como se van a enfrentar ya en la realidad es que tal vez los datos me pueden llegar de cierta manera. Y entonces lo que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cómo resumo toda esa información que tengo en esa señal de la voz? ¿Qué me dice la señal de la voz respecto a un paciente? Pues lo que se utiliza son una serie de resúmenes y de características relevantes de la voz. Y eso es lo que se considera. El conjunto de datos es un conjunto de datos abierto. Eso está en un repositorio de la Universidad de California en Irvine.
que es esto que está aquí. Y si quieren, ya después les paso la liga de ese conjunto de datos. Son como 5,800 observaciones tomadas de 42 pacientes. Casi están mitad y mitad hombres y mujeres. Y ahí es donde les digo que tenemos esas observaciones y se midieron distintas cosas. Estas medidas ahorita se las voy a presentar, que son el jitter, el shimmer, que tienen que ver con la brillantez de la voz, que se opaca, que se escucha así como diferente, y otros resúmenes que tienen que ver con vista como señal, en resúmenes que son esto, por ejemplo, la frecuencia fundamental, cosas así, ¿no? Que se pueden ir resumiendo acerca de la voz. Ahora, entonces, una vez que ya definimos el objetivo, tengo datos, pues entonces vamos a empezar a ver y vamos a empezar a analizar. Y en estas cuestiones que yo les decía de tal vez retos que empiezan a surgir en estadística es, pues yo, tal vez una gráfica inicial que puedo considerar es el análisis de correlación. Entonces yo tengo una serie de variables, que en este caso piensen que estas ya son resúmenes. Esta es la lucecita, ¿va? Estos ya son los resúmenes. Por ejemplo, este es el jitter, que es una medida de la brillantez. Y tengo otra serie de medidas, shimmer, etcétera. Y si se dan cuenta, de una misma etiqueta o de un mismo atributo de la voz, yo puedo sacar subvariables, ¿no? Que en este caso es tal vez una ligera modificación de la primera. Y lo mismo sucede con el shimmer, esta que le llaman el harmonic noise to radio y otras, ¿no? Que es la frecuencia fundamental, etcétera. Y además también tengo la edad y el sexo de la persona. Entonces, lo que se trata de hacer en este caso es, yo tengo una medida de la severidad de la enfermedad que definí como la UPDRS, y yo lo que quiero hacer es, de lo que me dice la UPDRS, yo quiero tratar de explicarlo a través de este conjunto de variables que están aquí arriba, ¿no? Entonces, yo ya lo puse de que tengo una medida de un resultado, una salida, y tengo un conjunto de variables de entrada. Pues lo que uno puede pensar es, pues vamos a utilizar una regresión, ¿no? Vamos a empezar, pues lo primero que conozco es una regresión. Lo que sucede en el caso de regresión, y ya después seguramente lo van a ver, es que si empiezan a suceder estas cosas que veo aquí, que en este caso es hacer una asociación entre las variables, y a lo que llamo el correlation plot, empiezan a dar una serie de asociaciones entre que, pues una misma variable, que es el jitter, pues seguramente está asociada pues con todas las de su familia, ¿no? Aquí tengo una parte de correlación, que es para lo que sirven estos grafiquitos. Entre más azul esté, pues quiere decir que están más correlacionadas positivamente. Entre más roja, están relacionados negativamente. Y entonces, esto que está aquí, lo que sucede, y pues ya si quieren les adelanto un poquito, es que me va a impedir que yo haga métodos tradicionales de regresión. La regresión ahí no va a funcionar. Entonces, lo que se piensa es utilizar alternativas para tratar de explicar con una serie de variables o atributos y resúmenes de la voz, voy a tratar de explicar lo que está ocurriendo con una medida de evolución o de severidad de la enfermedad del Parkinson. Y es lo que vamos a hacer acá. Y antes, esto nada más es un resumencito, antes de pasar propiamente a la metodología de nosotros. Eso yo creo que igual les puede resultar de interés. Y muchas de las cosas que están surgiendo recientemente, corrientes incluso de pensamiento y de cosas de trabajo en estadística, aquí no se alcanza a ver en la presentación que está, pero hasta arriba el título se llama, la lámina es aprendizaje estadístico. Vamos a ver un poquito, una breve intro de qué quiere decir aprendizaje estadístico. El aprendizaje estadístico, para así, digamos, muy lúdicos, es el arte de instruirse a través de ejemplos. En otros contextos, esto de aprendizaje estadístico, ustedes lo van a encontrar llamado machine learning. Entonces, si a ustedes también les llama mucha atención eso que están llamando recientemente el machine learning, pues entiendan, primero, que sí es importante, es muy poderoso. Esto también ya se ha visto y se ha estudiado desde hace muchísimos años. Y una de las frases que a mí me gusta de un libro, seminales que empezaron a escribirse relacionado a este tema, es este que se llama The Nature of Statistical Learning, de un autor que se llama Vladimir Babnik. Ahora, este Babnik es, ahora sí poder decirse como que de los padres, de un método que se llama Support Vector Machines. Ahorita se los explico de qué va Support Vector Machines. Pero si se dan cuenta, él puso ahí una línea, una frasecita que a mí me gusta, sobre todo porque lo que te dice es que nada es más práctico que una buena teoría. Y entonces aquí a veces mucho viene la parte de crítica o te dicen, no, pues ¿para qué para qué estudias eso si no te lo van a pedir que lo demuestres en el trabajo? Eso no sirve, la teoría, mejor vete a lo práctico.
Y entonces, a mí, al menos en este tipo de libros, en este tipo de frases, pues uno dice, pues sí valió la pena estarte ahí peleando con el teorema este, etcétera, pues alguien pues lo va a valorar. Ahora, en este libro, también curiosamente, lo que hace el autor es, fíjense, es el año 82, lo que te presentaba es como las tres tareas que surgían o que él veía que aparecían como estadístico. Entonces, como estadístico, generalmente, si a ti te dan un conjunto de datos, seguramente, ¿qué es lo primero que vas a tratar de hacer? Seguramente. O sea, ¿alguien me podría responder esta preguntita? O sea, generalmente me dan datos, pensemos datos numéricos. Generalmente, ¿qué es lo que uno hace primero? Buscar patrones. ¿Y cómo buscas ese patrón? Hago una gráfica y una gráfica en particular de estadística. Así. Otra, un histograma. Entonces, lo que uno hace es, me dan datos, nos pongan que me dan datos de la edad de los pacientes de Parkinson y me preguntan, oye, ¿en qué edades se presenta con mayor frecuencia la enfermedad de Parkinson? Y entonces ya me lo dijeron. Lo que hago es, junto mis datos de edades, hago un histograma y de ese histograma, generalmente lo que uno hace es lo que llaman estimación de densidad, que hay una serie de formas de hacer estimación de densidad. Es el primer problemita que él plantea. El segundo problema es, dado un conjunto de entrada, de datos, digamos, de variables de entrada, tengo una salida, quiero explicarla. El segundo problema es problemas de regresión. Y el tercer problema que él planteaba es, ahora fíjense lo que quiero hacer. Tengo una serie de datos de entrada que me van a permitir aprender. Tengo una etiqueta, tengo un conjunto de etiquetas de esas observaciones y yo lo que quiero es predecir. Y piensen en ejemplos tan sencillos como puede ser el de, tengo una cartera, yo estoy en el banco, tengo una cartera de clientes y lo que quiero saber es, a partir de ciertos atributos que me va a dar el cliente, si le otorgo el crédito o no le otorgo el crédito. Ese tipo de problemas es lo que conocemos como el aprendizaje estadístico. ¿Sí está bien? ¿Sí lo planteamos bien? Entonces, en cualquiera de estas tres, lo que yo les decía es que los métodos estadísticos son clave. Entonces, en reconocimiento de patrones, qué bueno que dijiste la palabra, qué bueno que lo dijiste. En reconocimiento de patrones hay aplicaciones, o sea, diversas, vastas, que por ejemplo pueden ser en la parte de buscar cuestiones en el genoma, ¿no? Algunas cuestiones, imagínense qué dimensión puede tener información que recabamos del genoma, de los genes, y pues al final lo que uno trata de buscar es, dadas cierto comportamiento de patrón o de este dibujo que aparece en nuestra información genética, pues tratar de ver si hay alguna característica. En el caso de identificación de números escritos a mano y también en otras áreas que son, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, aparecen este tipo de identificación de patrones y no se diga en la parte que tiene que ver con el análisis de imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace Facebook cuando pongo ahí subo una foto con no sé quién y ya casi te los etiquetó, ¿no? Ya te dice, mira, fulano, 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 ¿no? Es otro tipo de aplicaciones y lo importante es que si se dan cuenta, empiezan a ver que no nada más los datos son esas hojas de Excel que nos dan, sino los datos tienen muchísimas formas de aparecer, desde la parte digamos, la parte del genoma, los genes, imágenes, la parte de textos, y a mí uno que me tocó trabajar fueron datos de olas, por ejemplo, lo que dijimos y venimos mencionando, la parte de señales, muchísimo, ¿no? Empiezan a surgir. Entonces, ya nada más les platico rápido de Support Vector Machines. Esta metodología es precisamente de Babnik y lo que hace este tipo de metodologías es trabajar en el área de aprendizaje estadístico. Y entonces, ya nada más igual para que no los distraiga tanto el dibujo, piensen en algo como, yo tengo una nube de puntos y esa nube de puntos está distinguida en dos clases. Tengo dos clases de los que, por ejemplo, les di el crédito y los que no les di el crédito. Entonces, y supongamos que yo ya los pude dibujar, los pude poner, ese conjunto de puntos, obviamente están etiquetados con le doy el crédito, no le doy el crédito. Y entonces, lo que se busca en máquinas de vectores de soporte, que es el nombre en español, lo que busca esta metodología es buscar un hiperplano o una recta, aquí en este caso es una recta, que me separe de la mejor manera esa nube de puntos en dos clases, en las que les doy el crédito y en las que no le doy el crédito. Y cuando digo de la mejor manera, es que me encuentre esto que le llamamos el margen máximo, ¿ok? Este es en el caso pensando que mis datos están completamente separados. Tengo completamente separados los que les di el crédito, los que no les di el crédito, y entonces máquinas de vectores de soporte busca
esta separación óptima, en donde te lo separa con el margen más amplio. Pero bueno, tú me dices, bueno, cuando están separados, pues sí lo puedo encontrar. ¿Qué pasa cuando están mezclados? Entonces lo que se utiliza es una técnica que es en el caso no separable, y lo que se introduce son una serie de variables que le llaman variables de holgura, que piensen que son como que esas variables que están ahí peleándose para separarlos. Y entonces eso es lo que me cuantifican. ¿Qué ventajas tiene este tipo de metodología? En el caso de aprendizaje estadístico o Super Vector Machine, hay una forma explícita analítica para responderlo, ¿no? Entonces lo que uno hace es, tengo un problema práctico geométrico, lo plasmo en esto que es un problema de optimización, y a este problema de optimización, que básicamente es encontrar ese hiperplano óptimo, ese hiperplano óptimo se encuentra resolviendo este problema de programación cuadrática. Ahora, este problema de programación cuadrática, pues seguramente ya no se hace amplio. Ya hay rutina, ya hay una serie también de implementaciones, variantes que te lo resuelven. Ahora, entonces, aquí lo que quisiera resaltar es que no se puede uno a veces desligar de conocer esta parte teórica. O sea, siempre hay que me permite llegar a una solución de un problema que pues, visualmente pues igual como que también me queda claro. Y otra de las cosas que aparecen es que aquí en esta primera línea, en esta ecuación, aparece esta función que me está relacionando mis covariables. Piensen que esto es una relación de las covariables, las etiquetas, estos son los multiplicadores de Lagrange, exactamente. Y lo que sucede aquí es que aparecen este tipo de funciones y este objeto que está aquí se llama función kernel. Ahora, esto que está aquí, que es una función kernel, en este caso, lo que hace esta función kernel es relacionar tu conjunto de características a través de productos punto, de productos internos, ¿no? Entonces, o sea, lo que va este tipo de funciones es, no introduzcas aquí cosas que pueden ser complejas, que son los productos internos. Utiliza una sola función y este tipo de funciones que le llamé kernel, ¿qué es lo que hace? Piensen en el caso en donde yo tengo mis conjuntos, perdón, en mi nube de puntos en el plano y están de esta manera. Tengo unos puntitos aquí en el centro, azules y rojos alrededor. Si yo te pregunto, oye, ¿eso lo puedes separar con un plano? ¿Qué me vas a decir? Con un plano. Estos están aquí adentro y estos están aquí afuera. Con un plano, seguramente no se va a poder. ¿Qué es lo que hace esa función K que dije hace ratito? Esa función K, que es una función, un núcleo, lo que hace es trasladar lo que tienes en una dimensión y se lo lleva a otra dimensión. O puede ser una dimensión más alta o infinito dimensional. Eso es lo que hace una función kernel, y a esto se le llama el truco kernel. Lo que hace es, esto aquí no se puede separar con un plano hiperplano, llévatelo a otro lado y ahí ya metes el hiperplano y ahí ya se van a poder separar. ¿Ok? Ese es este tipo de ideas que resaltan ahí en este tipo de trabajos. Ahora, y ya pensando en que, por ejemplo, yo usualmente cuando me piden hacer un análisis de regresión o hacer este tipo de aplicaciones en donde tengo entrada y salida, pues no nada más tengo una variable con una variable, tengo múltiples, o sea, tengo una regresión múltiple que son varias variables relacionadas con una variable. Y entonces lo que se pretende hacer es explicar mi conjunto de datos a través de esto que son hiperplanos. Y entonces ya para no hacerles tan largo el show, en el caso de máquinas de vectores de soporte, que es un problema de clasificación, existe su versión en el caso de regresión. Entonces, un problema que es separar puntos, que es el máquinas de vectores de soporte, también existe una versión que es hacer una regresión, que es explicar a través de un conjunto de atributos una variable de salida, que es explicar esta curvita. Vaya, lo que yo quiero explicar es la dinámica que siguen este conjunto de puntos a partir de un conjunto de variables. Recuerden, en nuestra aplicación el conjunto de variables son los resúmenes de la voz, características que yo obtuve resumiendo cosas que existen en la voz. Y aquí lo único que se hace es, se introduce, para diferenciarlo con la regresión usual, lo que se hace, se introducen estas, le llaman un bandwidth, que es una banda de confianza de tamaño epsilon, y básicamente lo que hace la versión de máquinas de vectores de regresión es hacer o buscar la superficie que se trate de pegar mejor a los datos en su dinámica. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer es pegarme a este conjunto de puntos de la mejor manera, teniendo una bandita de confianza. Me da esa flexibilidad, una banda de epsilon de flexibilidad, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ya nada más les cuento que en el caso de regresión en máquinas de vectores de soporte,
hay también elecciones que uno tiene que hacer. Y generalmente en estadística y principalmente también en aprendizaje estadístico, hay una serie de decisiones que uno debe de tomar. Y una de esas decisiones es considerar diferentes tipos de funciones kernel. Una función kernel puede ser, por ejemplo, un kernel polinomial que me relaciona mis covariables con esta expresión. Otro muy común, muy utilizado, es un kernel de base radial, y hay otro tipo de funciones que se pueden utilizar como candidatos a esa función K que me permite resolver este problema de optimización. Y también es igual, también a veces no se dice mucho, pero de las decisiones que yo tomo, acuérdense que yo les dije, por ejemplo, yo soy el banco, yo le asigné a una persona un crédito y chin, pues no me pagó, o sea, yo le asigné, entonces ahí fue que me equivoqué porque le di un crédito a quien no le tenía que dar. Y entonces lo que también tienen que pensar a considerar es ver qué implica el hecho de tomar cierta decisión. Y eso es lo que conocemos como funciones de pérdida, o también en otro contexto puede ser funciones de ganancia. Estas funciones de pérdida o ganancia, lo que te miden, lo que ponderan es qué tanto te cuesta equivocarte cuando haces una clasificación, realmente, ¿no? Y eso también aparece en el caso de esto. Y ya nada más para resumir esto de nuestros hallazgos, es un poquito traer cosas que ya se habían hecho. Créanme que esto ya se había trabajado, se los dije que ya se había hecho más o menos del 2012, 2015, y entonces ya nada más lo que nosotros fue, digamos, de las modificaciones o novedades que nosotros hicimos es hacer cambios en esas funciones kernel, y lo que nosotros introdujimos fue hacer interacciones de kernel, que en este caso es, por ejemplo, poner productos de kernel o una combinación lineal de kernel. Es decir, en la teoría nada más aparece, por ejemplo, tú eliges un kernel de base radial y ya te casaste con el kernel de base radial. ¿Qué es lo que hace en nuestro trabajo en cuestión de aportaciones? Puedes poner un kernel radial, pero también un polinomial, o sea, los puedes mezclar y los puedes hacer interactuar de tal manera que puedas hacer un producto o que puedas hacer una suma. Ok, eso es básicamente lo que hizo nuestro trabajo. Tomamos las medidas de la voz de ese conjunto de datos y tratamos de explicar lo que me daba la UPDRS, ¿no? Consideramos esta interacción, es lo que yo les decía. Nosotros, aprovechando la teoría, justificándolo teóricamente, nosotros consideramos esto que le llamamos una combinación lineal de kernel y consideramos también un producto de kernels, ¿no? O sea, ese es como que lo que se modificó en nuestro trabajo. Y también lo que nosotros empezamos a hacer es hacer agrupaciones, por ejemplo, por cómo afecta la enfermedad. Afecta distinto hombres y mujeres. Fueron ese tipo también de segmentaciones que nosotros empezamos a hacer. Y en una primera representación gráfica, aquí lo que hicimos es, en un eje consideramos la variable edad y por otro lado consideramos la medida de la UPDRS que le llaman total. Y entonces aquí lo que te empiezas a dar cuenta es que para individuos que incluso pueden llegar a tener la misma edad, este es un individuo que tiene por ahí casi como 65, 66. Hay otro individuo que, aunque para su evolución de la enfermedad es baja, hay otros que para la misma edad, pues es demasiado alta, ¿no? O es más alta. Ahora, en este tipo de representaciones gráficas, también lo que sucede es que te empiezas a dar cuenta que, pues sí hay una distinción entre que afecta más, seguramente por ciertas cuestiones genéticas, seguramente afecta más hombres que mujeres. Es lo que se empieza a plantear en este tipo de dibujos. No sé por qué me regresé, perdón. Y ya también nosotros lo que hicimos es tratar de ver un seguimiento. Acuérdense que esto es un seguimiento que se le hizo a pacientes durante 6 meses. Y entonces lo que tú haces es, empiezas a registrar cuánto era la UPDRS al inicio del estudio y al final. También una de las desventajas que se tiene, que es lo que yo les decía, es que esta UPDRS, que es la medida de qué tan grave anda el paciente, no se puede observar todo el tiempo. En este caso nada más se observó 3 veces y lo que ustedes están viendo aquí es una interpolación no tan suave de cómo fue la dinámica de la enfermedad. Entonces yo tengo la evolución en el tiempo y tengo cómo fue para algunas personas, incluso si se dan cuenta es súper raro, porque para alguna persona, fíjense, le decían va súper bien, va súper bien, va súper bien, por ejemplo esta que está aquí abajito, y de repente, chum, sube, ¿no? Porque todo esto tiene un componente subjetivo, tiene un componente subjetivo y también anímico del paciente, porque tal vez en este momento el paciente se sentía muy bien en todo su clínico, y en el cuestionario él te decía no me siento bien, pero de repente ya cuando lo empezaron a ver de una forma más cerrada, más objetiva,
pues empezó a subir su PDRS. Y pues bueno, otra de las cosas que se tiene que presentar en general en tu tarea de estadístico o como científico es la parte de los resultados y hacer comparaciones. Aquí ya nada más, ustedes seguramente van a decir, pues son una serie de tablas, etcétera. Lo que hicimos es hacer comparaciones respecto a otras metodologías existentes de la literatura en aprendizaje estadístico y utilizar medidas específicas para cuestiones de regresión. Una de ellas es el error medio, el error medio absoluto, esto que es la R cuadrada, y el error cuadrático medio, en su raíz cuadrada, ¿no? El mean square error, ¿no? La raíz cuadrada. Una serie de medidas y lo que hicimos es comparar y al final una de las ventajas también que vimos nosotros, y pues igual también porque pues nos llamó la atención, es que mejoramos alguna serie de estas medidas, ¿no? Entonces es un poquito más explicativa, te da una reducción en ciertos atributos medibles y pues te permite hacer comparaciones respecto a otras medidas. Otras medidas pueden ser, por ejemplo, esto que le llaman los árboles de clasificación y regresión, K vecinos más cercanos. Otras técnicas que se llaman boosting, este es el extreme gradient boosting, el otro que es el gradient boosting lineal, redes neuronales y random forest, y este es el gradient boosting machine, ¿no? Son otro tipo de metodologías, se compararon. Y ya nada más, si quieren, para ver este último resumen, es que nosotros observamos los puntos negros, que es lo que me dice el neurólogo y lo que se le midió a un paciente, los puntitos negros. Y entonces, lo que hacen diferentes metodologías es tratar de aproximar esto que está sucediendo en la realidad con puntitos verdes. ¿Cómo funciona el aprendizaje estadístico? Tú quitas unas de los puntos que observaste, o sea, digamos, los retiras, y lo que haces es ajustas tu modelo y pruebas tu modelo con esos puntitos que quitaste. Ese es precisamente el aprendizaje. ¿Qué tanto lo haces con respecto a lo que ocurrió en la realidad? Teniendo como guía esos puntitos que se ven aquí como rositas, ¿de acuerdo? Y al final, lo que nosotros hicimos es este ajuste, que es tratar de parecerse de una manera, pues, un poquito más real a lo que pasa en el paciente, pero además con cierta flexibilidad. Porque es muy difícil decir, la UPDRS de este paciente, yo te aseguro que es tanto, ¿no? 30 y tanto. Más bien, yo lo que hago es lo pongo en un con cierta flexibilidad, ¿ok? Pues bueno, eso es lo que les quería presentar. Aquí ya nada más son parte de aportaciones que logramos hacer, que es la parte de la introducción de mezclas de kernel, buscar efectos e interacciones entre las variables. Nos dimos cuenta que las variables estaban bien correlacionadas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar otro enfoque a través de productos de kernel, llevárnoslos a otro espacio. Si se dan cuenta, es la noción que tenía esto, lo del truco kernel, llevárnoslos a otro espacio, esas características, y posiblemente en ese espacio, así en otro lugar, se relacionan de manera diferente, y esa relación te permite explicar lo que querías observar de un inicio. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Y pues también esa parte de segmentación, identificar que hay una parte sí que tiene que ver con la parte del sexo, afecta más a hombres. También hay una componente de la edad. Entonces, eso fue lo que nos permitió. Y ya en cuestiones generales, en cuestiones de apuntes que tienen que ver con este tipo de trabajos, pues es la parte de la atención y seguimiento de enfermedades neurológicas, pero no nada más neurológicas, sino que tienen que ver con las cuestiones de salud pública. O sea, hay un espacio muy grande que igual, o sea, esos foros, pues se deberían ampliar un poquito, pues para tratar de, con todo lo que nosotros sabemos hacer, bueno, ustedes lo saben hacer, pues que pueden empezar a atacar ese tipo de problemas, ¿no? Eso sería interesante. También la parte de sistemas y dispositivos de monitoreo no invasivos, que es lo que dijimos. No le hagas a la persona que vaya y que se forme al hospital. A veces los hospitales están desaturados, y pues puede ser algo que a través de una implementación, algo inteligente, un sistema inteligente, pues le puedas ahorrar en cuestiones de tiempo y le puedas hacer ir cuando debe ir realmente a hacerse una valoración. La parte de accesibilidad de datos médicos, no son fáciles el tratamiento de este tipo de datos por cuestiones que tienen que ver con confidencialidad, cuestiones éticas también. Entonces, ahí pues igual por eso no hay muchos datos. No son datos así de que vamos y los descargamos en cualquier lugar, no se puede. Entonces, ahí también se tiene que considerar esta parte de la accesibilidad y las implicaciones éticas, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les iba a contar. Ahí están mis cuestiones, mis medios de contacto. Y pues bueno, les agradezco y nos tengan algunas preguntas. Adelante.
Uno de los siguientes, nosotros los siguientes, ¿se hace con una región o cómo una la defensa de que no va a cambiar o digamos que el entorno va a interactuar con los siguientes en cada estado? Los europeos puede que no. Claro. Claro, en este caso se tomaron de una misma ciudad, o sea, estos, digamos, no hay esa cuestión de variabilidad que son en distintos lugares. Aquí tal vez lo que sí se cuidó es que son nada más provenientes de una sola clínica y en esa clínica ya se les habían hecho este tipo de valoraciones, que antes van desde la parte sociodemográfica, si hay una parte de entorno y hay una parte en la que ya se les había diagnosticado de cierta manera, o sea, ya hay un antecedente para que no hubiera estos brincos que tú puedes decir, que son totalmente distintos, ¿no? O sea, y de hecho, en eso tienes razón, porque no va a ser lo mismo que nosotros analicemos una población de pacientes, por ejemplo, aquí en México, que lo analicemos en Europa, como dices. Porque ahora, igual, ahí nada más extendiendo un poquito el comentario, es, lo mismo sucede, por ejemplo, ahorita que nosotros tenemos datos de una corte de pacientes diabéticos, nosotros, o bueno, generalmente lo que hacen los médicos, utilizan una medida que se llama FinRisk, que es una medida que se creó en Finlandia. Entonces, si tú te pones a comparar los hábitos que tienen en Finlandia con respecto a los hábitos que tenemos nosotros, que es en la mañanita tempranito, pues ya empezamos con el azúcar, pues ahí va a estar complicado, ¿no? O sea, entonces, es muy bueno ese comentario, ¿no? Entonces, yo creo que eso iría en la parte de consideraciones, que también en la parte médica o en algunos otros contextos, sí tienes que ser muy cuidadoso en la parte de homogeneidad o heterogeneidad de tu población. Gracias. Adelante. Sí, y de hecho, bueno, eso creo que a veces es lo que a veces a uno le quita un poquito más de tiempo siempre al principio. Ahora, una de las ventajas es que nosotros ya consideramos un conjunto de observaciones que ya están en un repositorio. Entonces ahí te imaginas que pues posiblemente ya fueron tratados, etcétera. Pero yo creo que la dificultad, y de hecho creo que fue una de las ventajas que tuvimos porque trabajamos con Lisbeth, es que, bueno, al menos estos no, pero de otro conjunto de datos ella tenía la relación con las personas que los obtuvieron, que es de la Universidad de Extremadura, y entonces ellos hicieron toda la chamba, que es pues hacer la grabación, pues ahí empezamos, ¿no? Desde grabar, luego de comparar las grabaciones y luego hacer los resúmenes. Es decir, a nosotros pues ya nos lo dan así como que pues ya, o sea, va bastante avanzado, pero todo el trabajo detrás sí lo existe. Sí, siempre lo hay y pues seguramente a muchos les va a tocar hacer esa labor. Adelante. Ujú. Así es. Ujú. Así es. Pues yo creo que en los estudios que van desde el enfoque biológico, toda la fisiología y toda la parte, digamos, no hacia lo estadístico, seguramente sí debe ser. Yo, bueno, yo en lo personal ahí sí yo no conozco, pero sería interesante tal vez si se puede explorar a través de esos componentes y pues introducir alguna variable que realmente te esté explicando, porque al final lo que tú quisieras es explicar. O sea, ¿por qué hay una afectación y porque hay una severidad mayor y se ve, por ejemplo, en el caso de hombres, ¿no? Y de cierta edad incluso, ¿no? Pero sí, eso al menos, bueno, yo no lo conozco, pero igual esperemos que se pueda buscar en otra fuente. Así. Ujú. Perfecto. Adelante. Sí, así es. Sí, claro. Fíjate, bueno, yo te voy a hablar de la parte que tiene que ver con cómo se presentan los datos. Es decir, si nosotros pensamos en esto que yo tenía la gráfica y que había una componente geométrica, o sea, digamos, si yo estoy con una cuestión que estoy buscando una componente geométrica de los datos en donde yo busco esa separación óptima, etcétera, ahí tal vez a mí me conviene utilizar un support vector machine
o sea, que es este hiperplano donde me separa bien los datos, pero además yo un poquito antes ya tomé la decisión que era como hacer una explicación de conjunto de variables me explican la UPDRS. O sea, yo tengo un objetivo que es, explico la UPDRS con estas. Ahora, ¿hay una componente geométrica? Sí, entonces utiliza el Support Vector Regression, por ejemplo. Tal vez si tú lo que quieres es olvidarte un poquito de la componente geométrica y tú lo que quieres es, así, digamos, como que sea súper rápido computacionalmente, pues seguramente vas a utilizar redes neuronales que en muchas de sus arquitecturas de redes neuronales no te explican mucho, pero en términos de su rapidez y del desempeño que tienen, pues son muy buenas. Entonces, ahí es donde tú tomas la decisión de utilizo redes neuronales. O, por ejemplo, si tengo variables, por ejemplo, aquí tenía yo bien poquitas, tenía 22 variables. Supongamos que tú tienes un problema donde tienes 300 variables. Si tú utilizas un Support Vector Machine para 300 variables con un conjunto no tan grande de datos, una de las deficiencias de Support Vector Machine es que conforme crece tu número de observaciones, se tarda muchísimo, es muy lenta. Entonces, ahí es donde empiezas a tomar decisiones. Si tengo muchos datos, seguramente Support Vector Machine es súper lento. Me voy a traer mi computadora va a crashear, no me va a dar el resultado, pues no ocupo Support Vector Machine, ocupo otra. ¿Sí me explico? Y entonces, pues ahí viene la parte de edición. Seguramente pues vas a utilizar un Random Forest, por ejemplo. Hay veces que la metodología a veces pasa un poquito a segundo término, siempre y cuando tengas claro tu objetivo, y pues ya nada más es buscar, como que te digo, de este catálogo, cuál es la metodología que te sirve. Adelante. Y más bien aquí fue más lo que te dice la voz acerca de la medida de evolución de la enfermedad. O sea, eso fue lo que nosotros tratamos de ver. Adelante. ¿Me vas a preguntar? Ah, no, perdón. ¿Sí? Bueno, adelante. Sí, yo creo que tendrías que completar con una parte en las deficiencias de tus instrumentos de medición. O sea, de este tipo de mediditas epsilon, tal vez tendrías que ser un poco más flexible pensando que hay una medida que va a ser distinta para cada dispositivo que tú utilices para medir la voz. Es decir, vas a tener que contemplar un ruido que va a estar implícito en la actividad que tú vas a medir, que es la parte de la grabación de la voz. ¿Sí? Entonces vas a tener que, o sea, sí se puede, o sea, digo, no sé si masivamente, o sea, eso es lo ideal, pero tal vez vas a tener que considerar una parte de ruido que va a estar implícito en esa parte de la medición del instrumento, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante. Así es. Ah, en este caso es muy buena pregunta. Nosotros hicimos varias pruebas, hicimos un kernel lineal de grado 1, luego un grado 2 y un grado 3, y vimos que ya no había mejora. O sea, ya probamos un cuarto, pero pues ya era, en términos del cómputo, era un poquito más pesado y ya nos quedamos nada más hasta una prueba cúbica, y de las selecciones que hacíamos utilizábamos el que te daba mejor desempeño. Es decir, si para una prueba nosotros, el de grado 2 era el que funcionaba mejor en términos de desempeño, nos quedábamos con grado 2. Si en otra prueba era el cúbico, nos quedábamos con el cúbico. O sea, hasta ahí llegó la prueba. Así es, exacto. Haciendo este tipo de técnicas que es la afinación, ¿no? Que es, digamos, tomas una pequeñita parte de tu muestra que es para validar, optimizas tus parámetros y esos son los parámetros que utilizamos para hacerlo, para introducirlos en el kernel. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Ya, listísimo. No. Pues creo que ya no hay más preguntas, entonces solo nos queda agradecer a Roberto por la explicación, fue muy ilustrativa, creo que a todos los que están aquí, que son del curso, les va a servir, a la mayoría que están en el curso. Varias de las cosas que les comentó las van a tener que hacer, qué bueno que las comentó y que lo ejemplificó. Muchas gracias, Roberto. No, ustedes.
Y bueno, pues con esto damos por cerrado esta sesión del seminario. Muchas gracias a todos por la asistencia. Ah, Sí, otra. adelante. Es que vi que es de Banco de México. Así es. ¿Sí? ¿Y a qué parte se dedica o qué es lo que hace ahí? Sí, es buena pregunta. ¿Cómo llega un cuate a platicar cosas médicas si está en el banco? Yo hice mi tesis con Ruth, con ella trabajamos la parte de series de tiempo, ¿no? Series de tiempo que eran datos financieros. Digamos, ahí pues ya más o menos supe de qué iba las series de tiempo. Luego trabajé ya en maestría, hice cosas de aplicaciones con olas marinas, luego hicimos también cosas teóricas de máquinas de vectores de soporte, y luego ya llegó este proyecto. Llegó el proyecto que era de ciencia de datos aplicadas a ciencias de la salud y pudimos analizar datos de pacientes de COVID. Hicimos también trabajo de pacientes de Parkinson y de una cohorte de pacientes de diabetes. Y en esos de que estaba haciendo un postdoctorado, llegó esa propuesta de Banco de México, que es en la Dirección General de Emisión, que tiene que ver con la parte de hacer pronósticos, analizar series de tiempo, que tiene que ver con la parte de circulación de monedas y billetes a nivel nacional. Eso es lo que se hace. En el Banco de México es un mundo, entonces cada área pues tiene la parte, pues mucho sí economía, pero yo creo que perfiles de actuaría y matemáticas siguen siendo atractivos para este tipo de instituciones. Y en este caso, pues a mí me toca entrar a la parte de circulación de monedas y billetes, ¿no? Que es lo que se hace en esa dirección. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta en ese sentido? Hay que aprovechar acá Banco de México aquí. Sí, pues sí, también hay. Bueno, Hay pues perspectiva. entonces creo que ya no. Perfecto. Muchas gracias, No, Roberto. ustedes. Y gracias a todos por la asistencia. Hasta luego.